Nunca pensé que mi vida cambiaría en una gasolinera si alguien me hubiera dicho que el amor llegaría vestido con botas llenas de polvo, una barba descuidada y conduciendo un enorme camión rojo. Me habría reído en su cara, porque yo nunca creí en esas historias. Siempre pensé que el amor era para otras personas, no para alguien como yo. Mi nombre es Daniel. Tenía 27 años. Vivía en un pequeño pueblo donde todos conocían la vida de todos. Allí crecer siendo gay era aprender muy temprano a esconder quién eras. Aprendí a sonreír cuando me insultaban. Aprendí a fingir interés cuando hablaban de novias. Aprendí a inventar historias para evitar preguntas. Y también aprendí algo peor, a creer que jamás sería suficiente para que alguien me quisiera. Después de terminar la universidad, regresé al pueblo para cuidar a mi madre enferma. Conseguí trabajo como cajero en una vieja estación de servicio situada junto a la carretera principal. Era un trabajo aburrido. Los días parecían repetirse uno tras otro. Camioneros, turistas, familias, conductores cansados. Todos llegaban, pagaban y desaparecían. Yo también desaparecía un poco cada día, hasta aquella tarde lluviosa. El cielo estaba completamente gris. El viento hacía crujir el techo metálico de la estación. Recuerdo perfectamente el sonido, porque justo entonces apareció aquel enorme camión rojo. Era imposible no mirarlo. Entró lentamente levantando agua sobre el pavimento. Se detuvo frente al surtidor número 3. El motor rugió unos segundos antes de apagarse. Y entonces, la puerta se abrió. Primero vi unas botas negras, después unos pantalones gastados, luego una camisa de mezclilla remangada. Y finalmente apareció él. Era alto, muy alto, cabello oscuro, barba perfectamente recortada, hombros enormes. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron sus ojos. No eran los ojos duros que imaginaba en un camionero. Eran cálidos, tranquilos, como si hubieran aprendido a soportar demasiadas tormentas. Entró a la tienda sacudiéndose un poco la lluvia. Buenas tardes. Su voz era grave, pero amable. Sonrió, y por alguna razón olvidé cómo respirar. ¿Todo bien?, preguntó al notar que llevaba varios segundos sin reaccionar. Sí. Disculpa, ¿qué necesitas? Pidió café, un sándwich y pagó el combustible. Mientras preparaba el café, noté que llevaba una fotografía doblada dentro de la cartera. No pude evitar verla. Era un niño. Tendría unos 8 años. Él siguió mi mirada. Sonrió con nostalgia. Es mi hijo. No esperaba esa respuesta. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Claro, un hombre como él tendría esposa, familia, una vida completa. Le entregué el café intentando ocultar mi decepción. Debe extrañarlo mucho, él suspiró. Más de lo que imaginas, hubo un silencio extraño. Después tomó el vaso. Me miró directamente. Gracias, Daniel. Levanté la vista sorprendido. Había leído mi nombre en el gafete. Sonrió otra vez. Bonito nombre, y salió. Solo eso. Una conversación de menos de 5 minutos. Pero durante el resto del día no pude dejar de pensar en él. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Ni siquiera sabía si volvería. Solo sabía una cosa. Había algo diferente en aquel hombre, algo que no podía explicar. 3 días después. Regresó, y esa fue la primera de muchas veces, el cliente que comenzó a convertirse en rutina. Descubrí que se llamaba Gabriel. Tenía 38 años. Llevaba más de 15 recorriendo carreteras por todo el país. Siempre llegaba los jueves, a la misma hora. Siempre pedía exactamente lo mismo. Café negro, 2 empanadas y una botella de agua. Con el tiempo comenzamos a hablar. Al principio eran conversaciones simples. El clima, las carreteras, los accidentes, el tráfico. Pero poco a poco empezamos a hablar de nosotros. Él me contaba historias increíbles. Dormir dentro del camión durante tormentas, cruzar montañas nevadas,
quedarse atrapado en deslaves, ayudar a desconocidos, conocer cientos de personas. Yo, en cambio, no tenía historias interesantes, solo una vida pequeña, silenciosa, monótona. Sin embargo, él parecía escuchar cada palabra como si fuera importante. Nadie hacía eso conmigo. Nadie. Una tarde me preguntó, ¿siempre has vivido aquí? Asentí. ¿Nunca pensaste irte? Reí con tristeza. Todos piensan que es fácil irse, pero alguien tenía que quedarse con mi mamá. Él bajó la mirada. Entiendo. No preguntó más. No insistió. Solo entendió. Y eso valía muchísimo. Las semanas siguieron pasando. Sin darme cuenta, esperaba con ansiedad los jueves. Era ridículo. Pero empezaban a arreglarme un poco más esos días. Me peinaba mejor, elegía la camisa menos vieja. Incluso llevaba perfume. Solo para atender a un cliente. Al menos eso me repetía. Hasta que Marta, mi compañera de trabajo, soltó una carcajada. «Ese camionero te gusta». Casi dejo caer la cafetera. Negué inmediatamente, pero mi cara me traicionó. Ella volvió a reír. «No tienes que decir nada. Tus ojos hablan por ti». Intenté convencerme de que estaba exagerando, que solo era alguien agradable. Nada más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, Gabriel no llegó, y descubrí cuánto me importaba realmente.